Hi, from Connealy Angus in Nebraska. I'm Jerry Connealy, and this is one of my sons and partners, Gabriel Connealy. We invite you to take part in an online seminar on Angus genetics on July 31st, hosted by GenPro. We will be speaking on our operations commitment to excellence in Angus genetics and what we look for in bulls to maximize our program success. At Connealy Angus, we strive to produce high-quality genetics for both our neighbors in Nebraska and our customers around the world, including Argentina. We will also be covering the important role that genetics has played in the success of Certified Angus Beef in the U.S., which is something I'm passionate about, not only as a breeder, but as the former chairman of the Certified Angus Beef brand, and as a current member of the American Angus Association. We hope you will join us July 31st as we work together to advance the Angus breed in both Nebraska and Argentina. Excelente producción de carne, sobresaliente fertilidad, facilidad de parto y aptitud materna, gran precocidad sexual y productiva, alta capacidad de crecimiento, excelente rendimiento al gancho con carne de insuperable calidad. En la Argentina, más de la mitad de los 52 millones de bovinos lleva sangre Angus y al considerar sus cruzas, la participación es mucho mayor, demostrando su increíble adaptabilidad a diferentes climas, calidades forrajeras y sistemas productivos. La Asociación Argentina de Angus está presente anualmente en unas 60 exposiciones y en más de 120 remates auspiciados en todo el país. También organiza anualmente las exposiciones de otoño y primavera en diferentes localidades. En las últimas exposiciones de Palermo, una de las exposiciones ganaderas más importantes del mundo, que se realiza desde 1875, Angus confirma su liderazgo, representando cerca del 50% del total de los animales de carne allí expuestos. Nuestra asociación conduce desde 1989 su programa de evaluación genética para generar DEPs para 12 características relacionadas con eficiencia reproductiva, desarrollo, rendimiento y calidad carnicera, así como también 4 marcadores moleculares para terneza. Hoy la raza lleva evaluados casi 500.000 de animales, lo que muestra la importancia y credibilidad del programa. Además, nuestra asociación, Liderando el Futuro, comenzó su programa de evaluación genómica Angus, conformando su propia población de referencia, al igual que los países ganaderos más avanzados del planeta. Asimismo, desde 1994, el programa Carne Angus Certificada provee el mejor producto para los mercados domésticos. 2.200 toneladas anuales. Gran Bretaña, Suecia, Portugal, Bélgica, Alemania, Hong Kong, Brasil, Italia, Francia, Kuwait y Dubái son algunos de los países que importan nuestra carne Angus. Con el objetivo de lograr el mejoramiento genético, nuestra asociación desarrolla los programas Puro Controlado y Madre Angus Seleccionada para identificar a aquellos reproductores superiores en producción de carne. Desde 2003, el programa Madre Angus Seleccionada reúne a más de 450.000 hembras Angus comerciales. En el programa Puro Controlado, más de 700 criadores de Angus están registrando anualmente 75.000 cabezas, distribuidas principalmente en la región pampeana, con un 60% en la provincia de Buenos Aires y el resto en las de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Río Negro y sur de Corrientes. Por todo esto, Angus es la raza líder de la Argentina. Usted puede ser parte de este liderazgo. Muchachos, buenas tardes. Mi castellano no es muy bueno, pero quería tratar de este discurso en castellano por ustedes. Me llamo Jordan Schleck,
trabajó en la División de Desarrollo de Comercio Internacional del Departamento de Agricultura de Nebraska. Trabajamos para promover la exportación de productos agrícolas de Nebraska como maíz, carne de res, cerdo, etanol y, por supuesto, genética ganadera. Como agencia de gobierno estatal, nuestro objetivo es ayudar a aumentar la exportación de productos agrícolas para ayudar a nuestros granjeros y ganaderos a tener más éxito. Me gusta especialmente trabajar con criadores de ganado como Connealy Angus para promocionar la genética de Nebraska. Es un honor trabajar con Jerry y Gabriel y conectarlo con criadores de ganado en Sudamérica como ustedes. En nombre de Estado de Nebraska, muchas gracias por unirse a esta presentación. Espero que aprendas algo nuevo para ayudarte a mejorar la genética en tu propia operación. Gracias a Ejemplo por organizar esto y por ayudarnos a proporcionar genética de Nebraska disponible para todos ustedes en Sudamérica. Muchas gracias. Y ahora, Juan y Javier. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los participantes. Muchísimas gracias, Jordan. Muchas gracias, Gabriel y Jerry. Es un honor para Gempro contar en esta tarde con todos ustedes. La verdad que esta tecnología nos permite hoy estar juntos, estar cerca, porque es una forma de poder hablar de genética en un viernes a la tarde, contando con el honor de tenerlo a Jerry Connealy con nosotros y a su hijo Gabriel. Y desde ya, Gempro agradece a todos los creadores que se toman el tiempo para escuchar sobre genética y poder crecer en nuestros modelos ganaderos. Lo dejo a Javier Escurra, mi hermano, dándoles unas palabras de bienvenida y haciendo la introducción ya para que arranque nuestro amigo Jerry. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Muchas gracias por estar asistiendo. Como decía Juan recién, realmente es un honor tenerlos a Jerry y a Gabriel Connealy. Gempro, con muchos amigos de Gempro, y yo he tenido la suerte de conocer el rancho y su programa. Realmente el trabajo que hacen es muy, pero muy importante. Sin dudas es una de las cabañas más importantes hoy de los Estados Unidos y del mundo, por todo el trabajo que hacen, utilizando también las herramientas de los DEPs. Así que qué más que escucharlos y que nos puedan brindar su experiencia. Estaríamos todos o muchos de nosotros en Palermo, y bueno, nos parecía desde Gempro una muy buena idea de poder armar una charla y escuchar a cabañeros tan reconocidos como lo son Jerry y Gabriel, y nos parecía también muy bueno poder mostrar dos generaciones diferentes. Así que bueno, a disfrutar de la charla, a poder tomar nota y poder sacarnos todas las dudas y enriquecernos con otros apasionados de Angus en otros lugares del mundo. Así que bueno, muchísimas gracias por la asistencia, muchas gracias a toda la empresa y a la Asociación de Angus por apoyar. Y bueno, vamos a continuar y a escuchar la charla, realmente que estamos muy ansiosos por verla. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por sumarse. Mi nombre es Mateo Fuentes, yo trabajo como coordinador del programa de carnes de Gempro. No me van a ver en pantalla, pero no es lo importante. Simplemente les voy a explicar brevemente cómo escuchar la charla en español. A partir de ahora les va a aparecer un cartel en el que ustedes van a poder seleccionar las interpretaciones disponibles. Yo lo voy a explicar con una modalidad de teléfono. Una vez que seleccionan interpretaciones disponibles, lo que van a poder seleccionar es, bueno, interpretación de idiomas. Les va a aparecer, como yo estoy viendo acá en esta pantalla en blanco, las diferentes opciones y deben seleccionar el audio en español. A partir de ahí, ustedes van a empezar a escuchar al traductor y van a escuchar la charla original en un volumen muy bajo para que no se superponga. Desde una computadora es muy similar. A la derecha abajo van a tener un globo que dice idiomas disponibles o interpretación de idiomas. Entran, seleccionan español y a partir de ahí van a poder escuchar la charla traducida. Si alguien la quiere escuchar en el idioma original, simplemente no tiene que tocar nada.
Bueno, muchísimas gracias y seguimos con la charla. Thank you, Juan and Javier. I'm Jerry Connealy, along with my son, Gabriel. We're excited to present to you this evening, since Juan and Javier asked us to present a month ago. We've had this date circled on our calendar. We're cattle people, and we're excited to talk to other cattle people. Gabriel? Jose, before we go too far, need to make sure that we're on the right page. We can't hear you. I guess that we're getting a good translation and we're good to keep speaking. Juan or Javi, we can't hear anything. We're good to keep going, but we're just looking for confirmation. Yes, please keep going. Keep going. Okay, sounds good. As my dad said, I'm Gabriel Connealy. I've been on the place here for 3 or 4 years. I help run the day-to-day operation here. As he mentioned, along with my brother, Jed, my sister, Hannah, my wife, Becca, and my mom, Sharon, we run Connealy Angus, and we're very excited to be here today and to speak to you guys. It's exciting to speak to people of like mind. We have a presentation here, and we hope that we can convey some points with it. And then afterwards, we will have a question and answer. So with that, we'll go ahead and jump into it. Okay, well, at Connealy Angus, we probably aren't corporate enough to have a formal mission statement. However, if we did, it would read something like this. Here's a concept that we try to incorporate into every day, every aspect of things that we do around here. Our first program goal is that our customers are profitable, and everything else follows that. We believe that if our customers are profitable, that we will be profitable and that we will be sustainable. We think that a good business program, a good business plan is to make the customers, the people who come to your business, make them happy that they do so, and everything else will kind of follow. As you can see on the map, we are located in western Nebraska. We are landlocked in the center of the United States. Our terrain is rolling sand hills where all we can do is raise cattle. Sorry, Jerry and Gabriel. Pedimos disculpas a la gente. Estamos con un problema con la traducción simultánea. We have a problem. José, you can listen to me. José, ¿me oís? There you go. José Valles. Can you hear me now?
Yes, now I can hear you, but somebody says that it's impossible to listen to you. No se te oye, José. Somebody kicked me out of the meeting. Ok, vamos a chequear eso. Pedimos disculpas un segundito hasta que podamos arreglar. Leo dice que alguien lo sacó de la reunión a José, aparentemente. Tendríamos que chequear eso, Leo, si me lo escuchás. Just 1 minute, Gabriel and Jerry, to fix the translator. No because it's problem. a problem with the translator system. Start over. Okay, I can see everything now. Okay, Juan, should we start over? you can begin again with the presentation, Gabriel. Okay, start from the beginning. Yes, from the beginning. Pedimos Juan. disculpas a la gente. Vamos a tratar de solucionarlo. Juan, discúlpame, si te parece, lo manejamos en simultáneo, ¿no te parece no hacer la interpretación, que esté todo en el mismo, genere Dale, una pausa José. y haga la traducción? José. Perfecto. José, traducí entonces sobre esta misma pantalla. Perfecto. Correcto. Damos los tiempos. Maybe Yes, it's Gabriel. maybe it's fixed now. If there's any way we could hear Jose so we know when we can speak again, that'd be great. Yes, you're going to listen him now. Perfect. Thank you. Sorry about this detail and begin again. Pedimos disculpas a la gente, sepan disculpar, intentamos hacer la traducción simultánea, pero no nos salió bien. Nos vamos a seguir dedicando a criar vacas, no a tecnología. Ok, José, ahora traducís vos. Listo. Well, welcome. I'm Jerry Connealy along with my son Gabriel. When Juan and Javier asked us to do this a month ago, we had it circled on our calendar, and we're excited to share some ideas with you. Bienvenidos, mi nombre es Jerry Connealy, acompañado por mi hijo. Estamos emocionados de estar aquí presentando con ustedes. Cuando nos preguntaron hace un mes que compartiéramos algo, pues nos emocionamos y aquí estamos presentándoles. We are cattle people. All I've ever done my entire life is raise Angus cattle. And so it's exciting to share ideas with like-minded people. Somos gente ganadera, es todo lo que he hecho en toda mi vida. Aquí estamos presentando un poco de lo que sé hacer en cuanto a la crianza de ganado Angus y presentándole a ustedes. Buenas noches, everybody. My name's Gabriel Connealy. Jerry is my father. I was raised here on the ranch. I'm 27 years old, and I've been on the place here for about 4 years now. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriel Connealy y aquí estoy acompañado de mi padre. Fui creado aquí dentro del rancho y ahora llevo 3 a 4 años que estoy en sitio. Together with my brother, Jed Connealy, my mother, Sharon Connealy, my sister, Hannah Raudsep, and my wife, Becca Connealy, and our families, we do run Connealy Angus. We're about a 3,000 head registered Angus seed stock operation here in Western Nebraska. As Dad said, we're very excited to be here today and to speak to people who have the same interests as us. We do have a presentation that we'll run through here, followed by some question and answer stuff. So we're looking forward to it. Can you hear me now? Yes. I'm having difficulties. Okay. Now Here I you go. Mi nombre es Gabriel. Como les había dicho, estamos acompañados de mi hermano Jed, de mi hermana Ann, mi mamá, mi esposa Becca. Son los que formamos parte del equipo de lo que somos los productores de Connealy Angus. Igual como dijo mi papá, las personas que están emocionadas o que comparten la pasión para hablar sobre esto, aquí estamos presentándoles. Can you hear me? Yes. At Connealy Angus, we aren't formal and corporate enough to have a formal mission statement, but if we did, it would read something like this. Our first overall program goal is that our customers are profitable, and everything else follows that. Aquí nosotros no estamos corporativos lo suficiente como para tener una declaración, pero si tuviéramos una declaración diría algo más o menos así.
Nuestro primer objetivo es proveer que nuestros clientes sean lo más rentables y todo lo demás. We believe that in order to have a sustainable business, that Creemos que must para be tener un negocio totalmente sostenible, that our customers must be profitable, that is one of the most important things. And so that's a concept that we try to incorporate into every aspect of everyday life around here. y aquí en Connealy Angus queremos que nuestros clientes sean lo suficientemente rentables para seguir adelante con nuestro propósito. As you can see, we're located in western Nebraska, landlocked in the middle of the United States. We're in an area that is in the Nebraska sand hills. It's hills of rolling sand. Estamos localizados aquí donde muestra la pantalla, donde está la estrella, en la parte noroeste de Nebraska, en las dunas, en la región llamada las dunas de Nebraska. Here's an example of our unique topography. It's literally hills made of sand that are covered by grass. Esto viene siendo una muestra nada más de nuestra topografía, viene siendo estos terrenos más cubiertos por pasto. Our grasses are mainly warm season. Nuestros pastos son mayormente pastos de tiempo calórico. They grow primarily in June, and our winters can be quite brutal. Primordialmente crecen en junio y nuestros inviernos pueden ser brutales. A stocking rate in the sandhills here is about 1 pair per 18 acres for the entire year. Aquí en las dunas o en los sandhills, como se le conoce en Nebraska, la carga de ganado sería un par por aproximadamente 18 acres. This is a picture of a lowland area that we would harvest hay off in the summer and graze cows, and this is yearling heifers that we would graze in the fall. Y esto viene siendo una foto de lo que viene siendo la zona baja, donde en las temporadas, en una temporada cosechamos lo que viene siendo heno o pasto, y luego después de eso es donde alimentamos o pastamos cierto ganado. En cuanto en esta foto viene siendo becerras hembras de 1 año de edad. Year-round grazing is our goal. However, snow cover and blizzards and heavy snow can sure derail us and force us to feed hay through some winter months. El pastoreo a año redondo viene siendo uno de nuestros objetivos, pero en algunas ocasiones cuando nieva bastante, nos hace forzosamente tratar de suplementar o alimentar este ganado con pasto. Okay, jumping into our operation a little bit, we are a true family operation. Brincando un poco más a nuestra familia, somos una operación verdaderamente familiar. We've been in the sandhills for a relatively long time. The first family settler was on this ground in the late 1800s. Hemos estado aquí en las dunas o sandhills de Nebraska por mucho tiempo. Nuestra primera familia de pobladores llegó aproximadamente a finales del 1880. My grandfather, my dad's dad, started Connealy Angus in the 1960s. Mi abuelo, el papá de mi papá, comenzó lo que viene siendo Connealy Angus en el periodo de los 1960. My dad would be the 4th generation on the ranch. I would be the 5th, and my children and nieces and nephews would be the 6th. Mi padre sería la 4ª generación, yo sería la 5ª generación y mis hijos serían la 6ª generación de Connealy Angus. In the picture on the right-hand side, my parents are seated in the center, surrounded by grandchildren. En la foto, en la pantalla, al lado derecho, están mis papás sentados en el centro y luego rodeados por sus hijos. I'm in the upper left-hand corner. My wife, Becca, is in front of me. Yo estoy en lo que viene siendo la parte superior a la izquierda y frente de mí está mi esposa. My brother, Jed, is in the center, top row.
Mi hermano Jed estaba en la hilera, en el centro, arriba en la hilera. And my sister and brother-in-law, Hannah and Eric, are on the top right. Y mi hermana Hannah y su esposo, mi cuñado, están en lo que viene siendo la parte superior a la derecha. We are a true family operation. Everyone in the picture is involved somehow on the ranch. And we also have 9 full-time non-family employees. Somos una operación verdaderamente familiar. Todos estamos de una forma envueltos en lo que viene siendo la empresa. Y además de eso, tenemos 9 personas que no son familiares, pero están empleadas tiempo completo. As you can see from this slide, as Gabriel mentioned, my father bought our first 20 head of Angus heifers in 1960, and we had our first production sale in 1969, selling about 20 head of bulls, and if my memory is correct, we averaged about $650. Mi papá, cuando empezó Connealy Angus, tenía aproximadamente 20 hembras, y luego en el año 1969 vendió 20 cabezas de toros o de las cosechas, y no recuerdo exactamente la cantidad que dijo. Perdón. And fast forward on to 2019, we would have sold around 750 bulls and averaged around $9,000. Aproximadamente en el 2020 vendió 750 toros y tuvo un promedio de $750. Perdón, $9,000. In between those dates, it wasn't all easy sailing. I can remember sitting around the kitchen table in the 80s and 90s wondering, discussing with my dad if the bank was going to finance us for another year. Recuerdo que en los años 80, los 90 me sentaba con mi papá simplemente preocupados de la situación y pensando que si iba el banco a podernos ayudar con otro siguiente año de producción. And probably the only reason that we did continue to get financed was that our banker happened to be my dad's brother. Dice que la única razón por la cual ellos pudieron continuar ser financiados ellos creen que la razón fue porque la persona del banco era hermano de su papá. So that leads us to where we are today. Here's a few statistics about our place. Esto nos lleva a donde estamos ahora. Aquí están un poco de estadísticas sobre nuestro lugar. As I mentioned, we do run about 3,000 registered Angus cows. It takes about 18 acres for a pair per year. Como les había mencionado, aquí aproximadamente tenemos 3,000 cabezas de Angus o vacas Angus registradas, y como les había mencionado anteriormente, aquí se toma aproximadamente 18 acres por par. And that means we're running on about 50,000 acres of Nebraska Sandhills pasture. Y eso lo cual quiere decir que aquí utilizamos aproximadamente 50,000 acres, lo que viene siendo en las zonas de las Sandhills o dunas de Nebraska. Aproximadamente 20,234 hectáreas. We're proud to say that that's the biggest we've ever been, both in terms of cows and in acres. Estamos orgullosos de decir de que esto viene siendo lo más grande que hemos podido estar en cuanto a la cantidad de ganado y también a la cantidad de acres. We do believe in investing in ourselves, and that the best investment we can make is another Angus cow. Creemos que es bueno invertir en nosotros mismos, y creemos que la mejor inversión en nosotros mismos es nada más la adquisición de otra vaca Angus. We only sell registered bulls. We don't sell registered heifers. That allows us to grow without sacrificing quality. Nosotros solamente vendemos o proporcionamos toros registrados, no vendemos hembras registradas, y eso nos ayuda a mantener esa gran calidad.
calving time at Connealy Angus falls into 4 different months. We've recently revamped our breeding calving seasons and spread to these to diversify our operation. Nuestra temporada de aparición cae dentro de estos 4 meses, que viene siendo enero, mayo, agosto y noviembre. Nada más hicimos un cambio para tener un poco más diversificada nuestra operación. The January calving date requires a lot of labor. We're in severe part of the year for weather, and so many calves have to come into the barn. La temporada o las fechas de enero son un poco dificultosas debido a que estamos en medio usualmente en medio de la temporada de invierno o clima dificultoso, cual requiere de mucha intensidad física. The other 3 months that we calve in, cows are calved in large pastures, 1,000 to 2,000 acres. And the cow is required to have the calf, let him get up and nurse and take care of him on her own. Y los otros 3 meses la aparición se lleva a cabo en pastizales o potreros grandes de 1,000 a 2,000 acres. Y allí en esa situación la vaca se requiere de que ella ayude a su becerro a levantarse y empiece a amamantar por sí sola. If we ever have to intervene in the birthing process, the nursing process, all the way to weaning, that cow will be cold. Si en algún momento en esa situación tenemos que intervertir en lo que viene siendo asistencia de parto o amamantación, hasta el momento de destete, entonces esa vaca sería mandada como desecho. After calving, the next phase in our production cycle is branding. La siguiente fase después de la aparición viene siendo lo que viene siendo la marcación. That happens at about 2 months of age. Eso ocurre aproximadamente 2 meses de edad. We are in a legal brand area, so we are required to place a hot brand on the animals as proof of ownership. Estamos en una zona donde sí se usa lo que viene siendo la marcación, y aquí estamos en la misma zona donde se requiere una marcación con fierro caliente. Our brand is a hook, you can see in the picture on the right. Nuestra marca viene siendo un gancho, como lo pueden ver en la foto de la pantalla de la derecha. The other things we do at branding are vaccinations, one for Pastorella. La otra cosa que hacemos viene siendo la vacunación, cual la vacunamos para una de las que viene siendo Pastorella. A 5-way viral. Una vacuna viral de 5 vías. A blackleg vaccine. Una vacuna para la pierna negra. And a multi-mineral shot. Y una inyección de multiminerales. Additionally, we do take a tissue sample from each calf's ear. Adicionalmente, también tomamos una muestra de cada becerro, de la oreja de cada becerro. And that tissue sample will be later used for genomic testing. Y esa muestra después sería utilizada para los exámenes de genómica. The next step in the production phase would be our breeding. We do artificially inseminate 100% of our cows. La siguiente fase viene siendo lo que viene siendo la reproducción, cual nosotros usamos la inseminación artificial al 100%. As you can see, we synchronize them in different size groups, and then the second cycle, we will bring them back in and breed them on their natural heats. Sincronizamos en lo que viene siendo en los pequeños grupos, y en la siguiente ronda inseminamos utilizando los calores naturales de los animales. We do use a portable AI barn for all of our breeding. Utilizamos lo que viene siendo instalaciones transportables para toda nuestra inseminación. If you're unfamiliar with one of these, it's a chute that you set up in front of an alleyway. Si no son familiarizados con este tipo de instalaciones, viene siendo una prensa que se agrega lo que viene siendo al final de una manga o de una culebra.
and it's completely set up on the inside to facilitate breeding females. Y se instala dentro de lo que viene siendo esta instalación portátil para sostener o capturar a las hembras fácilmente. This gets us to the meat and potatoes of our presentation, our genetic philosophy. Esto nos lleva a lo bueno de nuestra charla, lo que viene siendo la genética y filosofía. We believe in phenotype and we believe in genotype. Many breeders in the States select one or the other. We choose to put pressure on both of them. Creemos en lo que viene siendo el genotipo, también creemos en el fenotipo. Algunas otras personas creen en uno de los dos, nosotros ponemos presión en los dos. That being said, we never single trait select. We try to find bulls and cows that do as many things well as possible. Como habíamos dicho, no seleccionamos un toro solamente por una característica, seleccionamos por varias características a la vez. This is a partial list of some of the things that we try to put pressure on. Esta viene siendo una lista de algunas de las características en las cuales buscamos o ponemos presión. The first trait that we're going to mention is calving ease. La primera característica de la que vamos a hablar viene siendo la facilidad de parto. Calving ease is important for a number of reasons. La facilidad de parto es conocida por varias razones. But for us, perhaps the primary reason is that we don't believe that someone should have to babysit their cattle at calving time. Para muchos tiene diferentes razones. Para nosotros lo principal es de que no creemos que tenemos que estar cuidando nuestro ganado durante la temporada o el evento de parición. If a cow is able to have a calf on her own, she's much more likely to be profitable, and that ties back into our program goals. Si en una vaca puedes sobrellevar el evento de parición por sí misma, eso quiere decir que puede ser mucho más rentable, entonces por eso lo hacemos nosotros de esa forma. Growth is pretty self-explanatory. Calving ease and growth are antagonistic traits. El crecimiento habla por sí mismo. Lo que viene siendo el crecimiento y la facilidad de parto son características antagonísticas. However, through generations of selection, we've overcome that antagonism. And at this juncture, we have many light birth weight bulls that are high growth bulls. A través de los años hemos sobrepasado lo que viene siendo esas características que eran antagonistas, y a la vez hemos obtenido o superado que al tener pesajes al parto más pequeños, pero a la vez crecimiento más rápido. Pounds are still king, and the other traits oftentimes follow along, but without pounds, our customers cannot be profitable. El pesaje, en este caso las libras, vienen siendo lo primordial. Algunas de las otras características siguen a lo que viene siendo el pesaje, pero nuestros clientes sin esas libras no son rentables. The next trait that we select for are maternal traits. La siguiente característica por la cual seleccionamos viene siendo las características maternas. Maternal traits are very hard to quantify. Las características maternas son muy difíciles de cuantificar. However, one of the most important traits is fertility economically. Sin embargo, una de las características maternas más mejores viene siendo la fertilidad económica. To select for fertility at Connealy Angus, one of the things that we do is we retain more replacement heifers than we actually need. Una de las cosas que hacemos aquí en Connealy Angus es que retenemos más hembras o de reemplazo que lo que en realidad necesitamos.
Those heifers will be exposed once via AI. Esas hembras serían expuestas una vez a la inseminación artificial. And the pregnant heifers will stay. Y las hembras en gestación o preñadas se quedarán. In this way, we allow the environment to show us which heifers are most adapted and fertile and ready to be a part of our program. A este momento, la naturaleza nos dice cuáles hembras son las más adaptables, más fértiles y cuáles son las que van a formar parte de nuestro programa. Phenotype is still very, very important at Connealy Angus. If we don't like to look at them, we know nobody else will. El fenotipo viene siendo una cosa muy importante aquí en Connealy Angus. Si no nos gusta ver ese ganado, entonces no creemos que nadie más quiera verlo tampoco. So-called convenience traits, which are udder quality, feet, legs, docility, we consider those mandatory traits. Algunas de las características que se les conoce como lo que viene siendo la calidad de ubre, el pelaje, las patas, las piernas, la docilidad vienen siendo unas de las características que aquí las conocemos como obligatorias, no opcionales. The final trait we'll mention here are carcass traits. La última de las características de la cual hablaremos vendría siendo las características de la canal. We've put a lot more emphasis on carcass traits in the last couple of decades. Hemos puesto mucho énfasis en lo que viene siendo las características de canal en las últimas décadas. We realize that the product that we're producing at the end of the day is beef. Nos damos cuenta que al final de cuentas para lo cual estamos seleccionando estas características es para la producción de carne. And we truly believe that carcass traits tie into our customers' profitability as well. Y creemos que las características de la canal están atadas muy de cerca a lo que viene siendo la rentabilidad de nuestros clientes. At Connealy Angus, when we select sires to use artificially, aquí en Connealy Angus, cuando seleccionamos a los sementales para seleccionar artificialmente, pedigree is important. We have used numerous sires over the years, and if a sire hasn't worked here, we will not use a bull that has that sire in his pedigree. Y aquí a través de los años hemos utilizado muchos sementales. Entonces, si algunos de los sementales tienen ciertos padres que no han funcionado aquí dentro de nuestra operación, tratamos de seleccionar esos sementales que no tengan esos padres en algún lugar de su pedigrí. This is an example of a pedigree that passes our test. There's numerous sires in there that we have used, and some of them have been amongst our best. Dice que esta es una muestra de un pedigrí que ha pasado el examen de ellos, que aquí dentro de este pedigrí hay muchos sementales que han utilizado anteriormente y que todos han salido unos de los mejores sementales que han utilizado. Here's the other half of sire selection, the EPD profile. Aquí está la segunda parte, lo que viene siendo la selección de los padres. Viene siendo el balance de lo que viene siendo los PEDs. When selecting sires, we do heavily weight the dollar indexes. Cuando seleccionan los padres, entonces se miden bastantemente lo que viene siendo los índices de dólares. Indexes are a combination of multiple traits that are presented in a single number. Los índices vienen siendo una composición de varias características que se unen juntos y que dan un resultado. Indexes facilitate multi-trait selection. Los índices ayudan a seleccionar múltiples características. And so we ourselves, and we also advise our customers to focus on indexes when selecting bulls. Ellos venden y también aconsejan a sus clientes que se enfoquen mucho en estos índices cuando hacen su selección de sementales.
However, we still look at the rest of the EPD profile as well. Sin embargo, también todavía vemos el resto de los PEDs igualmente. It's important that a bull doesn't have a glaring weakness. We do like balanced bulls. Quieren asegurarse de que un semental no tenga alguna debilidad. Ellos quieren buscar ese toro o ese semental que tenga un muy buen balance. That brings us to genomics. At Connealy Angus, we will not use a bull that has not been genomically tested. Eso nos lleva a la parte de genómica. Aquí en Connealy Angus no utilizamos un toro que genómicamente no ha sido probado. As you can see in the green box are the raw genomic scores. Those are percentiles. The lower the percentile, the lower the number, the better the percentile. A 1 is the top 1% of the Angus breed. Aquí en la caja en verde muestran lo que viene siendo las calificaciones de la genómica. Los números entre más bajo mejor, como por ejemplo si es un 1, entonces eso quiere decir que está en el 1%. The genomic scores are incorporated into a bull's EPD profile. Las calificaciones de la genómica son incorporados en lo que viene siendo los resultados de los EPDs. When genomics are included, the value of an EPD goes up greatly. Cuando los resultados de genómica se agregan o se incorporan, los EPDs de un toro aumentan significantemente. On the left-hand side of this screen is an example of a bull, of a yearling bull without genomics or progeny. Aquí en la parte izquierda está una gráfica donde está un toro de un año sin la genómica o la progenie. The accuracy of his EPDs are very low. La precisión de sus PEDs es bastante baja. On the right-hand side is a bull that still has no progeny, but does have genomics. A la derecha está la gráfica donde está un toro de un año con la genómica, pero sin la progenie. The accuracy of his EPDs are much higher. Y la precisión de sus PEDs es mucho más alta. This allows for much more predictability when creating matings. Esto permite para más predictibilidad. And is the main reason that we will not use a bull who has not been genomically tested. Y esa es la razón por la cual no utilizaríamos un toro que no ha sido probado genómicamente. At Connealy Angus, we'll use around 70 sires a year and use at least 70 units of semen on each one. Aquí en Connealy Angus utilizamos aproximadamente 60-70 toros por año y aproximadamente 70 unidades de cada uno. We're looking for the best 70 sires that we can find. Our best 70 would be different than someone else's best 70. Estamos buscando los mejores 70 sementales que podemos encontrar, lo cual quiere decir que probablemente nuestros mejores 70 pueden ser diferentes a los mejores 70 de alguien más. We try to use as many outcross bloodline sires as possible to keep our herd genetically diversified as much as possible. Tratan de son muy selectivos en lo que viene siendo las cruzas de genética para tener su genética un poco más diversificada. We also have an extensive embryo program. También tenemos un extenso programa de embriones. We'll implant more than 350 embryos per year. Implantamos más de 350 embriones por año. Over half of those embryos will go in a single herd. Aproximadamente más de la mitad de esos embriones se van directamente en un solo hato. That's our January calving herd. Eso vendría siendo lo que viene siendo nuestro hato de parición en enero. The concept of an embryo program is to make quicker genetic progress than would be possible without one.
Una de las razones o de los objetivos de utilizar un programa de embriones es nada más para hacer un poco más rápido la selección de genética. The embryos that we use can come out of anything from a heifer to a 12-year-old cow. They're all from our place. Los embriones pueden venir de una becerra muy joven a una vaca de hasta de 12 años de edad. Todas vendrían de aquí de nuestra operación. Selecting donors is a similar process to selecting sires. Seleccionar los donadores de embriones es un proceso similar a seleccionar los sementales. We once again look for balance between phenotype and genotype. Una vez más buscamos un buen balance o un buen equilibrio entre fenotipo y genotipo. We believe that making this quicker genetic progress can offer our customers better bulls to make them more profitable. Creemos que al agilizar un poco más el proceso de genética hace que nuestros clientes sean un poco más rentables. After breeding, the next step in our production cycle is weaning. Después de lo que viene siendo la reproducción, el siguiente ciclo vendría siendo el destete. Calves are weaned around 200 days of age. Los becerros son destetados aproximadamente a 200 días de edad. At that point, we collect a weaning weight. En ese punto coleccionamos lo que viene siendo un pesaje al destete. Following weaning, the calves are developed on grass. Después del destete, los becerros son desarrollados en pastoreo. When the grass is no longer enough to sustain them because of the winter, they are moved to large sandy lots. Una vez que el pasto no abastece el requerimiento de los becerros, después son movidos o trasladados a lotes arenosos y grandes. Prior to our bull sale, the bulls are developed in these lots with a total mixed ration. Previamente a la venta, estos becerros son desarrollados en estos lotes grandes y arenosos y se suplementan con una ración mezclada. The components of this ration are dried hay, are ground hay. Los componentes de esta ración vienen siendo heno molido, dried distiller's grain, a byproduct of ethanol production. Destilado seco de maíz, un bioproducto de etanol, de la producción de etanol. Soybean hulls. Cáscaras de frijol de soya. And water. Y agua. We believe that by feeding with a total mixed ration, that we are able to intentionally control the bull's diet. Creemos que al proveer o alimentar estos toros con una ración completamente mezclada, podemos controlar mejor la dieta del animal. And in that way, we're better able to control their condition, development, and sale day presentation. Y al proveer esta ración mezclada, tenemos un mejor control de su desarrollo hasta el momento de la venta. At Connealy's, bull has to jump through many hoops in order to qualify to walk through the sale ring on sale day. Aquí en Connealy Angus, los toros tienen que pasar ciertas cosas antes de ser seleccionados para presentarse en una arena de subasta o de venta. This would be a partial list of some of the things he has to do, but every time that we have contact with a bull calf, we're looking for a reason to cull him. Esta es una lista parcial de algunas de las cosas que miramos en esos toros para su selección, pero cada vez que visitamos uno de esos animales, estamos buscando una razón para desecharlo. About 50% of the bull calves born on Connealy Angus will walk through the sale ring and meet all the criteria. Aproximadamente 50% de los toros que salen de aquí de Connealy Angus pasan el examen y llegan a
a la arena de subasta. A recent change we've made here is that we are moving towards selling older bulls. Algunos de los cambios que hemos hecho aquí recientemente es de que estamos vendiendo los toros un poco más viejos. Most Angus bulls in the United States are sold at yearling. La mayoría de los toros en los vendidos en los Estados Unidos son vendidos al año de edad. We believe that for the most part, that's an unnatural process. They're getting pushed faster than they need to. Dice, él cree que eso viene siendo un proceso muy natural y cree que son presionados o movidos un poco más rápido que lo que realmente es necesario. We hope that by developing our bulls slower and selling them at an older age, that will add longevity, fertility, and other advantages as far as covering more cows. Creemos que al detenerlos un poco más, desarrollarlos un poco más despacio, podemos agregar algunas de las cosas como fertilidad y longevidad adicional al venderlos un poco más de una edad más avanzada. Here's a bird's eye view of sale day at Connealy Angus. Aquí está nada más un panorama de lo que ocurre en un día de venta en Connealy Angus. The sale barn is in the lower left-hand corner. La área de subasta viene siendo lo que es la parte baja izquierda. And one of the hallmarks of our program is selling bulls, is penning bulls in sire groups on sale day. Uno de los objetivos que tenemos al día de venta es tratar de agrupar toros de los mismos sementales en ciertos corrales, en los mismos corrales. Each pen that you can see in this picture would be full of half brothers. Entonces, cada corral que ven en esta foto son compuestos de animales que son medios hermanos. This is merely a picture of our fall bull sale. We've had 5 of these so far. We were selling all of our bulls in the spring, and that got overwhelming with 750 bulls. Aquí viene siendo esto es una foto de nuestra venta en la temporada de otoño. Esta es la quinta temporada que hemos tenido venta en otoño. Antes lo hacíamos todo en lo que venía siendo la temporada de primavera, pero se volvió un poco cansado al tratar de vender 750 toros en esa temporada. Selling bulls in the fall has allowed us to tap into a different market and allowed some of our customers to avoid tax problems by spending money before the first of the year. Al implementar estas ventas de otoño, nos ha presentado la oportunidad de tocar un poco más otro tipo de clientes y a la vez ayuda a nuestros clientes a la vez desviar cierta cantidad de dinero en cuanto a impuestos al invertir más en la compra de estos toros. Here's a picture of our spring sale where we'll sell around 500 bulls. Aquí está una foto de lo que viene siendo nuestra subasta de primavera. En esta subasta se vendieron aproximadamente 500 toros. This is our traditional sale. It's the one we've had every year since 1969. Esta es la venta tradicional de toros en primavera y es una de las que se ha llevado a cabo cada año desde el año 1969. You might recognize a couple of familiar faces here. That's Juan and Javi experiencing a late March in Nebraska. Dice que aquí pueden reconocer pueden ver algunas caras conocidos, como Juan y Javier, que están experimentando lo que viene siendo la venta aquí en Nebraska. This is a picture of sale day in the sale ring. We typically get somewhere close to 500 people at the sale. Aquí está una foto de lo que viene siendo el ring de la subasta. Es algo muy típico. Aquí aproximadamente esperamos o llegan a ver hasta 500 personas que atienden. We sell 100% of every bull, and we'll sell a bull every 30 seconds. Very little commentary. Venden el 100% de los animales y aproximadamente venden un animal cada 30 segundos.
After the sale, the bulls are delivered for free in the continental United States. Después de la venta, los toros son entregados de manera gratuita aquí dentro de los Estados Unidos. And that does occasionally mean that we're going to the East Coast and the West Coast. Y eso ocasionalmente quiere decir que a veces están viajando a lo que viene siendo de costa este a costa oeste. Bulls are delivered with a pickup and stock trailer. Pictured here is a 36-foot triple axle stock trailer. Los toros son enviados o entregados en una camioneta no comercial, al igual y en trae un remolque como el que está aquí en la foto de 3 ejes diseñado para ganado. We can fit around 18 yearling bulls in that trailer. En este tipo de remolque pueden caber hasta 18 becerros de 1 año. Delivery is a good opportunity for us to visit with customers. La entrega o el envío de estos animales presenta una muy buena oportunidad para platicar con sus clientes. It allows us to connect with them on a personal level and also to gives us a chance to look at their cow herd. Esto les permite a ellos de que hagan una conexión un poco más personal y a la vez les permite conocer o saber un poco más de sus hatos. Another hallmark of our program would be our guarantee. Una de las otras cosas muy importante viene siendo su garantía. We recognize before the sale that we will be giving money back. We will give credit on a number of bulls. Ellos reconocen que de cierta forma pueden hacer algún reembolso en cuanto a la cantidad invertida o la cantidad de ganados comprados, de toros comprados. And that we believe that offers our customers another level of confidence that it's hard for them to screw up. Y eso les permite a sus clientes obtener una mejor confianza en ellos que es difícil de destruir. Our target customers are commercial producers. However, purebred guys and occasional international people sneak in and buy a bull. Nuestros clientes, los que tenemos en blanco, vendría siendo los productores comerciales y ocasionalmente alguno que otro internacional. Our commercial producers typically sell their calves by the pound at weaning or shortly thereafter. A few retain ownership all the way through the packing plant. Nuestros animales principalmente se mantienen en clientes, se van a clientes que son productores comerciales. Algunos, después, la mayoría o todos de ellos se van a lo que viene siendo engordas, corrales de engordas, y alguno que otro dueño permanece siendo dueño del animal desde que se envía a finalización hasta terminar su finalización. As we zoom out here for a second, we take a look at the beef industry in Nebraska. Aquí podemos ver un poco nada más de lo que viene siendo la industria de la carne en el estado de Nebraska. Nebraska is unique from a natural resource standpoint in that it's allowed to carry all sectors of the beef industry. Nebraska es un poco especial debido a que debido a la cantidad o variedad de recursos naturales que existen, y aquí en este estado podemos tener las diferentes categorías de producción de carne. As a result of the close geographic proximity, it allows for communication between sectors. Debido a la proximidad que existe muy cercana de cada uno de los sectores, les permite tener una mejor comunicación entre cada uno de ellos. That's something that we've tried to take advantage of. Y es algo de lo cual tratamos de tomar una gran ventaja. We work closely with commercial producers and with feedlots to see how we can better serve them. Tratamos de trabajar bastante con los productores comerciales, al igual que con los corrales de engorda, para escuchar ideas de ellos, de cómo podemos servirles. At Connealy's, we believe in the genetics that we have programmed our bulls with. And so we often buy back calves
out of the progeny of our bulls. Usualmente aquí tomamos medidas de lo que viene siendo nuestros toros físicamente y en muchas ocasiones compramos no sé, toros que son reproducidos por nuestros mismos sementales vendidos. Knowing how the progeny of our bulls are programmed allows us to sell those calves into the correct market, be it a high quality grid market or merely a high growth weight market. Debido a que conocemos la progenie de esos, de donde vienen, de los padres de esos becerros, nosotros podemos colocarlos o comercializarlos de una manera más adecuada para obtener una mejor rentabilidad. We also have a small business on the side where we actually sell meat directly to consumers that are off of our cull animals, heifers that don't breed, or bulls that don't make the team to go through the sale. También tenemos un negocio aquí en sitio que es algo pequeño, donde comercializamos carne a consumidores directos. Esa carne proviene de toros que no llegaron al ring de venta, al igual que de hembras que fueron desechadas por no producir o no mantener una gestación. Certified Angus Beef plays a big role in the beef industry in the United States. El programa de carne de Angus certificada hace un gran papel en lo que viene siendo la producción de carne aquí dentro de los Estados Unidos. Certified Angus Beef is owned by the American Angus Association and is responsible for putting the quality stamp on carcasses that meet these 10 specifications. El programa de la Asociación de Carne de Angus certificada es parte de lo que viene siendo la Asociación Americana de Ganado de Angus, pero ese programa se encarga de poner el estampado de que esa carne es un producto certificado. Marbling is the specification that causes the majority of Angus carcasses to be rejected from the brand. El marmoleo viene siendo una de las características con la cual se le pone mucho énfasis y viene siendo una de las razones por la cual muchos de los animales son de hecho rechazados. Only 3 out of 10 Angus carcasses will meet all 10 specs. Hay una estadística donde 3 de cada 10 animales Angus son 3 nada más los que cumplen con las 10 características que están aquí en la pantalla y que son certificados Angus. A 1,000-pound carcass that gets the CAB stamp today is worth $210 more than a select grade carcass. Una canal que cumple con estos 10 requisitos del programa de carne de Angus certificada, actualmente tiene un valor mayor de $210 que cualquier otra canal que nada más es de calidad choice. Angus calves going through a sale barn will bring at least 5 cents more per pound than other bred calves because people are gambling that they're going to make certified Angus beef and get a premium on down the road. Actualmente los becerros que pasan a través de subastas en promedio traen 5 centavos más por libra que cualquier otra raza que es subastada, porque los productores apuestan más en esa raza con la esperanza de al final obtener un premium al tratar de producir carne que es certificada por el programa de carne de Angus certificada. These kind of premiums make our customers demand bulls that have the genetic makeup to sire certified Angus beef progeny.
Estas características en la raza Angus hace que nuestros clientes sean un poco más orientados a obtener esta calidad de ganado que viene siendo Angus y con esa progenie. I currently hold the office of treasurer on the board of directors of the American Angus Association, and I am past chairman of the Certified Angus Beef Board of Directors. Actualmente soy encargado de lo que viene siendo la oficina de tesorero en la Asociación Americana de Angus y soy presidente antiguo de lo que viene siendo el programa de carne Angus certificada. As we wrap up here, we want to revisit this slide. A medida que finalizamos, vamos a repasar lo que viene siendo esta pantalla. We hope that it's been evident through this whole through this presentation that everything we do is oriented towards our customers' profitability. Esperamos que todo lo que hemos repasado en esta plática o en esta charla sea evidente que lo que nosotros queremos es que sea algo rentable y que sea dedicado totalmente a nuestros clientes. We do believe that this is step one in creating a sustainable business. Nosotros verdaderamente creemos que este viene siendo el primer paso para poder obtener un negocio sustentable. And with that, we want to thank everybody for listening. Y con eso queremos darle gracias a todos por escucharnos. We'll defer to Juan and Javi and everyone here, but we would love to take questions and field any that you might have. Ahora le damos la palabra a Juan y a Javier, pero antes que nada si hay alguna pregunta que podemos entretener con todo gusto. Okay, thanks, Jerry and Gabriel. Thanks so much for introducing your business and your farm. Estoy agradeciendo a Jerry y a Gabriel por habernos permitido hacer una presentación y mostrarnos cómo trabajan. We always have a lot of answers about genetics impact in the market. A veces nos preguntan sobre el impacto de la genética directo en el mercado. Vamos a hacer preguntas a Jerry en base a esto. So Jerry, we want to know your point or your vision or your focus in how important or how is the point of the genetics for the breeder, the general breeders in United States when they choose or when they decide to buy a bull from a ranch. I got to translate first. ¿Cuál es el impacto cuando en los programas comerciales o los rodeos comerciales cuando deciden incorporar a un toro con genética? The breeders, the general breeders decide to buy a bull with genetics because they believe in the programs, or the genetic it's one of the most important thing for commercial breeders? Yeah, genetics are one of the most important things for commercial breeders. Sí, la genética viene siendo una de las cosas más importantes para los productores comerciales. With indexes and EPDs, we can estimate how that bull is going to breed, what his progeny are going to do. Con esos índices y esos PEDs podemos tener una idea de cómo va a producir ese semental y cómo su progenie va a desarrollar. And I believe it's important for commercial people to buy bulls from a reputable breeder that has been doing the same thing for a long time. Y creo que es bueno para los productores comerciales comprar toros sementales de
de productores muy con buena reputación que han hecho por mucho tiempo. That allows him to have confidence that the bull is going to breed true. Eso le ayuda a ese productor tener confianza de que ese toro va a desarrollar y va a hacer su trabajo bien. Phenotype can be deceiving, but with that DNA, genotype is pretty reliable. Dice que el genotipo puede ser un poco... I'm sorry, could you repeat that again, Jerry? Phenotype can be deceiving, but with DNA, genotype becomes very reliable. Jerry dice que el fenotipo puede ser un poco desviador, pero con el ADN, el genotipo puede ser bastante confiable. Okay, Jerry, we have a couple of answers from the people, from the breeders. I read the first for you in English, okay? And Jose, if you want to translate, please, you can translate it. Okay. Do they perform service capacity tests? Do they check if the bulls can make full jumps? You understand? Yes, understand. José, Sí, entiendo. traducilo si quieres. So if I understand the question, Javi, Juan, does the fertility test, the breeding soundness exam, tell you if a bull is going to actually mount a cow? Is that correct? Pregunto que si el examen de... Perdón. Yes, we are talking about the fertility test, and if you doing a capacity test, how many cows got the bull cover? That is the meaning of the answer of the breeder from the south of Buenos Aires. I understand, and the answer to that is no. I would love it if we could do that, but with 750 bulls actually making sure they can mount and actually breed and have capacity is not reasonable. Ok, no, le pregunté a Jerry, una de las preguntas que hizo uno de los creadores que está siguiendo la charla sobre el tema de la capacidad de servicio, y él dice que con 700 toros les encantaría hacerla, pero es muy complicado el manejo posterior de los toros. Okay, Jerry. One, we do guarantee the bulls, so once they get the bull, if he does not do that, we guarantee it and we will get him a replacement or give money back. Entonces, garantizamos los toros que sí van a hacer ese trabajo, pero si el toro no hace lo que tiene que hacer, tenemos dos opciones: o damos un reemplazo o simplemente damos una devolución de dinero. Okay, Jerry, we have another question here. Another breeder from Uruguay says, good evening and congratulations for Jerry and Gabriel on the presentation. I would like to know what is the best bull that you ever produced in Connealy. Le preguntan, un creador está preguntándole una pregunta complicada porque le dice, ¿cuál es el mejor toro que han hecho en Connealy en los últimos años? That's almost an impossible question to answer. But I will tell you, I will give you a short list. Dice que es una pregunta difícil de contestar, pero les puedo dar una lista pequeña. And that list would be En esa lista estaría Aranon, Confidence Plus,
Confidence plus. Consensus. Consensus. I'll stop Sorry, there. Jerry. ¿All consensus o consensus 7229? Le pregunté si es el viejo consensus o el consensus 7229. They would probably both make the list, but I would probably give preferential treatment to the old consensus. Dice que preferiría quedarse con el old consensus, con el viejo consensus. Juan, the correct answer to that question, because of how genetics work, is the most recent bull that we've sold. Traducí, Dice José. que la mejor respuesta para esa pregunta sería que vendría siendo el último toro que se vendió. Yes. La idea es, lo que dicen es que el concepto, por lo que entendí, es de que el último toro que ellos producen o que van mejorando, entonces lo último que producen sería el mejor toro que ellos produjeron, ¿no? Así es como es. que confían en eso. Perfecto. Okay, thank you, Gabriel. Another question from a guy, from people from this time from the state of Entre Rios. They ask, sorry, I read it in English. What recommendation would you give to the tropical breeders to find a better quality of meat, where Angus is only present in the Brangus? I don't know if you understand. It's a breeder that produces with Brangus, and he asked if he had to choose an Angus, which bull you can use for that tropical areas. Un productor que pregunta sobre el uso de toros en zonas más tropicales, zonas de Angus, toros Angus en zonas más tropicales, en lugar del uso del Brangus, ¿qué toro recomendaría él utilizar? Yes. Well, obviously, in the tropical area, the bull would have to be a slick-haired bull, an early shedding bull, but marbling is king when we start talking about meat quality. So high marbling bulls is the generic answer to that question. Dice que la respuesta para esa pregunta sería que un toro que tenga un pelaje delgado, liso, o que peleche o tire el pelo más rápido, o también dice que genéticamente sería de que como el marmoleo viene siendo lo primordial en esa selección, entonces sería un toro que produciera gran marmoleo de progenie. Okay. Jerry, another thing now is coming from a breeder in the south, in Argentina. Es un productor que está en el sur de la Argentina que está preguntando, he's looking for a program with better cows in grass conditions. He knows that you work a lot with grass conditions, and he answered, how you do the job of EAI programs in that conditions in the grass time. How is the condition of the cows? How you work? You feed the cows. Este es un productor del sur que pregunta cómo hace para tener las vacas en condiciones corporales excelentes con esos pastos. Pregunta si la suplementa o no la suplementa. For generations, we've put pressure on fleshing ability, and the cows are not supplemented. They're out on just grass, mineral, and salt. Dice que ellos por años han tratado se han enfocado en la habilidad, nada más de ¿cómo se dice? Fleshing, de condición corporal del ganado. Pero que el ganado no es suplementado, nada más son los pastos, un poco de minerales y un poco de sal. We will breed 350 cows tomorrow morning in a remote location where we'll take that portable alley and AI barn and take the corral to the cows and breed right there in a grass pasture. Dice que mañana tienen planes de
digamos, en este caso de inseminar artificialmente 350 vacas, entonces lo que harán es llevar sus instalaciones transportables, al igual que llevar sus corrales transportables a donde está ese ganado dentro de esos potreros. Ahí mismo las inseminarían y ahí mismo las dejarían. Okay, another answer, Jerry. If you're familiar with Argentine genetics and production systems, and what do you think about this? Pregunta el productor si están familiarizados con el Angus en Argentina y la genética que utilizamos, y cuál es su opinión o si tienen alguna opinión. Jerry. Juan, that question's so easy, I'm going to let Gabriel answer it. Dice que esa pregunta es muy fácil y va a dejar a Gabriel contestar. We're probably not familiar enough with the operations in South America to critique. Dice que no son lo suficientemente conocedores o saben tanto de lo que viene siendo esa operación en lo que viene siendo América del Sur para poder criticar. One of the only things I could say is that we do have the natural resource advantage here of corn. Una de las cosas que sí puedo decir es de que probablemente tenemos una ventaja disponible que viene siendo la fuente de maíz. So once cattle are off the place here, they can be finished on corn, and that's in my mind, I guess that's a big difference. Entonces, una vez que el ganado termina su temporada de pastoreo aquí, puede finalizarse en lo que viene siendo corrales de engorda en maíz, suplementados por maíz, y creo que es la ventaja que tenemos nosotros. Okay, another answer. How many time before the sale you begin to supplement or feed the bulls that is going to the sale? ¿Cuánto tiempo antes empiezan a suplementar los toros o dar de comer a los toros antes de la venta? It depends on the age of the bull, but with these older bulls, we're able to just bring them in 60 days prior to the sale and start flushing them just a little to make them look very presentable. Depende mucho de la edad de los toros, pero con estos toros que de edad un poco más avanzada, los traemos aproximadamente 60 días antes de la venta para nada más agregar un poco de mejor condición corporal para hacerlos un poco más presentables el día de la venta. We never try to change the chemistry of their gut. We always make sure that the bugs that are in there are forage digesters, and we never change that. So they go from grass to ground hay, and then after we sell them, they will go back to grass to the producer. Tratamos de no cambiar lo que viene siendo la química ruminal de esos animales. Entonces, aquí están en pastoreo, los traemos días antes de la venta, proporcionamos lo que viene siendo heno molido, y luego una vez que están aquí, cuando se van de aquí después de la venta, se van a otro lugar donde van a seguir consumiendo pasto. Entonces, tratamos de mantener esa química ruminal a la vez mantener lo que viene siendo los organismos que forman parte de la digeribilidad del rumen. Okay. You give some feed to the calves when are with the dams and the pastures, or not, just grass? Le pregunto a Jerry si le dan algún suplemento al ternero al pie de la madre, en el momento como si fuera un crib feeding, o solamente comen pasto junto con las madres. Just grass. We believe that the cow, for us to evaluate her maternally, we cannot supplement the calf. The cow has to do it on her own. Solamente pasto. Tratamos de evaluar la vaca
para que sola por sí misma pueda alimentar al ternero, pero no suplementamos, solamente la vaca lo hace por sí mismo en puro pasto. You never try with creep feeding in the pastures. Nunca probaron creep feeding en las pasturas. We used to when we were trying to sell yearling bulls and trying to, speed their development up, but we haven't creep fed for 4 years, and I don't think we'll probably ever creep feed again. Lo utilizamos anteriormente, hace tiempo atrás, cuando estábamos vendiendo toros de 1 año, solamente lo utilizamos con el objetivo de avanzar un poco más su desarrollo, pero con estos toros no lo usamos y creo que no vamos a volver a usarlo. Okay. We have many questions, a lot of. I have my phone explosion with the answers to you. We need probably this presentation until tomorrow. We can stay all the night. I try to read some answers. How do you choose cows for donors? This is a question from a guy from the state of Buenos Aires that he wants to know what is more important when do you choose a donor? If it's phenotype or just how is the line, the blood line or the EPDs? What is your point when you choose a donor? Estoy preguntando cuál es su forma de seleccionar una madre para donante, si la producción de la vaca, si la línea fenotípica, si la línea genética, o cómo hace él para focalizar o hacer foco en una selección de una donante. The answer to that is everything. We like to have the cow have a great phenotype, a great udder, great disposition, and a genotype, EPDs that are off the charts. La respuesta para eso es todo. Buscamos que la vaca tenga fenotipo, genotipo, calidad de ubre, EPDs. Which one? I'm missing one. Said phenotype, genotype, EPDs, and other quality. Oftentimes, a cow that gets chosen for a donor will be a cow that has sold maybe the high-selling bull in the sale, because she has some name recognition. We know she can hit a home run, and if she has no major flaws, we would like to make more of animals like her. Dice que usualmente cuando seleccionan una donante es que han tenido, esa vaca ha sido productora de algún toro que se ha vendido muy bien, o sea, uno de los mejores toros vendidos. Entonces, por esa razón tratan de regresar a esa vaca. La otra cosa es de que tratan de evaluar a la vez también que no tenga muchas fallas, para tener un poco más de confiabilidad o seguridad de que esa vaca va a volver a como dice él, hacer un jonrón. Jerry or Gabriel, you said in your presentations that their customers' profitability is the principal goal. How do you measure that? Es una pregunta de uno de los panelistas desde La Pampa, en Santa Rosa, que pregunta cómo miden la rentabilidad de los productores cuando ellos hablaron de que es su principal gol o su principal objetivo. Obviously, we can't control their management, but we do track what their calves sell for. We track how the progeny of our bulls kill on the kill floor, and how they grade. And so we're able to manipulate that by recommending different bulls to them in a future year if we see a deficit that they need to make up. Obviamente no podemos tener control del manejo que tienen ellos, pero podemos trazar lo que viene siendo la venta de esos
esos toros o de esos animales una vez que se van a rastro. Una vez que también están en rastro, podemos obtener la información de la canal en cuanto a cómo fueron evaluados, bajo qué categoría. A la vez, esa información la utilizamos no solo para recomendar algunos toros más, pero también así a la vez hacer algunas modificaciones dentro de los sementales que nosotros vamos a producir. Another question now is when the breeders went to your sale, the day of the sale, and they bought a bull or 2 bulls or 3 bulls, and how is the commercial transaction? They pay the bull when? In that time, in this time of the sale, or 30 days after the sale, or 60 days after the sale? It's an answer from a breeder from Córdoba, state of Córdoba. Sorry, voy a traducir. Le pregunté, cuando venden los toros en los remates, ¿en qué momento se hace la transacción comercial? ¿Cómo se paga? ¿Cuándo se paga? Después del remate, ¿con qué plazo? Okay. Typically, they pay for the bull the day of the sale. However, we still operate with a handshake here. Oftentimes, Gabriel delivers a bull to someone who has not paid for it, and we just expect to get a check in the mail later. And I can count on one hand how many times a commercial producer has not paid for a bull. Usualmente, los compradores pagan, se hace la transacción al momento de la venta. Pero muchas de las veces Gabriel de hecho entrega o envía los toros a personas que aún no han pagado. Todavía somos del tipo de operación que somos de nada más un pacto al saludo de mano. Algunas veces incluso entregamos el toro y todavía después recibimos el cheque por correo. Pero a la vez dice él que puede contar con una mano nada más los pocos productores que en alguna ocasión le han quedado mal al no pagar. Okay, it's very different than in Argentina. Muy diferente a lo que nos pasa en el mercado de los toros y los reproductores en Argentina. Another answer from Cowgirl from Entre Ríos. I want... In what aspect do you think you have to improve as Angus breeders? And in what aspects does the breed have to improve worldwide? She answered about all the Angus focus or overview. Es una pregunta que hace una productora de Entre Ríos, donde pregunta qué cosas debemos mejorar en la raza Angus a nivel global. I think we're always trying to improve. In the United States, feet and leg structure has fallen behind. We're working diligently at that. Creo que estamos trabajando en eso día con día para mejorarlo. Creo que aquí en Estados Unidos nos hemos retrasado un poco en la estructura de patas y extremidades o piernas, pero estamos trabajando muy delicadamente para mejorar eso. There are other traits. Obviously, fertility is the most important economic trait there is that makes a commercial man sustainable and profitable. Pero también hay otra característica, en este caso la fertilidad, que obviamente pues, es una de las más importantes, que es lo que hace a un productor rentable. Fertility is lowly heritable, but we can still put pressure on it from an environmental standpoint, such as the way we just take those first service heifers and don't accept failure. La fertilidad se puede transferir bajamente por herencia,
pero podemos poner ciertas presiones ambientalmente para ir seleccionando y mejorando ese tipo de característica. With DNA, we are going to be able to change things markedly in the future. We're going to be able to select animals that have higher immunity responses to vaccines. That's not very far away. Sí, creo que con el uso de ADN vamos a hacer muchos cambios benéficos en el futuro, incluso para seleccionar hasta ganado que podamos ser o identificar que son mucho más inmunes a ciertas vacunas. Creo que ese tipo de cambio no estamos muy lejanos no está muy lejano en el futuro. The American Angus Association has a database that dwarfs all the other breeds put together. And with that database, we can facilitate change and we will. La Asociación Americana de Ganado Angus tiene una base de datos muy extensa que incluso es mejor o más grande que incluso todas las otras razas puestas juntas. Entonces, al tener eso disponible, creo que nos va a ayudar a hacer muchos cambios en el futuro al ser utilizada de una forma benéfica para todo. Okay, thank you, Jerry. Here now in this opportunity, a friend of your family wants to say hello. It's a Firpo family, Luis Firpo and his family from La Pluma Angus in Santa Fe wants to send you hi and thanks for your overview. Hi, Maxie. Okay, another answer here from people from the state of Buenos Aires. Gente de Buenos Aires pregunta, are you familiar with the embryo transfer in vitro technology? You use it or you use traditional programs in embryo transfer? Le preguntan si usa tecnología tradicional de trasplantes embrionarios o si están utilizando la tecnología del in vitro, de la fecundación in vitro. We use both conventional and in vitro. Probably more conventional, partly because of cost. And I guess I will say that where we turn generations quickly enough and we keep all of our heifers, or a vast majority of our heifers, that we make genetic progress quickly, conventionally also. Usamos los dos, más convencional, parcialmente por el costo que involucra uno o el otro. Incluso las hembras que tenemos aquí dentro del rancho, gran parte se vuelven convencional. Jerry, why did you say you put them conventionally? I probably chose those words wrong. We move genetically quickly by keeping a lot of heifers, which doesn't really answer that question, but that was my point there. Dice que su punto es de que a lo que se refiere en cuanto mueven sus hembras más rápido genéticamente que in vitro, y por eso usan el lado convencional. Dice que probablemente eso no conteste la pregunta, pero dice que es la forma que lo hacen. Pero en realidad usan los dos, nada más el costo es lo que difiere la cantidad de uno con el otro. Okay. Now it's another guy from Santa Fe. It's asking if you have some platform blockchain for follow traceability in your cows. Le preguntan si tiene alguna plataforma o algún modelo de blockchain para la trazabilidad de su rodeo. We're moving that direction. At this point, the answer to that is no.
Obviously, we have records on all the females. They're all tattooed, but no electronic ID now. But we're researching that and we'll move that direction shortly. Estamos en esa dirección. Actualmente no lo utilizamos. Tenemos registro de de todas las hembras. Todas están tatuadas, pero no tenemos ninguna identificación electrónica. Estamos investigándolo al momento y creo que vamos a movernos en esa dirección. Okay. Another point, now we're talking about family enterprise. A breeder from a place near Buenos Aires, Las Flores. It's a city, very cow city, with a lot of ranches. Una pregunta de un criador de la zona de Las Flores, una zona con muchas vacas de cría. Quiere preguntar sobre cómo se involucra la familia. And he asked Jerry, how you feel to work in that kind of ranches with cows and very difficult weather conditions with your family, because it's that glorious for some. O sea, le pregunta al criador qué opina él de trabajar con sus hijos en estos ranchos donde es tan duro el clima y tienen que pelear tanto, porque es una bendición, porque pueden disfrutar, ¿no? A ver qué opina Jerry sobre esto. If I understand the question correctly, being a father and a boss is a delicate balancing act. I insist that my family is passionate about raising cattle before they come back to the place. Dice que si entiendo la pregunta perfectamente, me pone en una posición de como padre y patrón o jefe. Es un papel muy delicado, pero aquí insisto que mi familia es muy apasionada a la ganadería y creo que ellos, antes de que se van de aquí del lugar, se van con una pasión muy grande al querer regresar o trabajar con nosotros. My children work alongside me and alongside our employees, doing the dirty jobs along with the fun jobs. I insist on that. Mis hijos trabajan a mi lado, trabajamos juntos, trabajan al lado de las personas que son empleadas por la operación. Ellos también son involucradas y realizan el trabajo sucio, al igual que también realizan el trabajo que es divertido. It's extremely rewarding for me as a father and the patriarch of this operation to be surrounded by grandchildren. I cannot express the joy that gives me. Es extremadamente recompensante tener nietos que están involucrados en esto, apasionados. Dice que es muy afortunado conociendo la pasión que se vive, el patriotismo que trae esta oportunidad de ser lo que hace, pero a la vez dice que no puede explicar lo tan afortunado o tan feliz que lo hace de cómo funciona con su familia. Excellent, Jerry. I agree. I agree and I feel that passion. Dije que estoy de acuerdo en lo que él siente y bueno, y que se siente esa pasión cada vez que uno visita el rancho Connealy. Another answer now from a guy that have a very good show Angus here, Angus shows for different shows in Argentina. He wants to know if you are going to the shows with your bulls or you never be at the shows with your bulls. Le preguntan si él estuvo con sus toros presentando en exposiciones o nunca estuvo en exposiciones, en shows. No, we do not participate in the show ring.
there was a time when production cattle in Nebraska, in the States, were vastly different than the cattle that went through the show ring. And that's when we diverged. Sé que no participamos en las exposiciones. Hubo unas épocas donde el ganado aquí en Nebraska era totalmente diferente al tipo de ganado que se presentaba en exposiciones. Entonces fue durante esas épocas donde nosotros diferenciamos y tomamos otra dirección en cuanto a la exposición a ganado. I will say that that has changed, and to a large degree, and cattle that are successful in the show ring now are phenotypically like the cattle that I want to raise. However, EPDs have not kept up in the show ring, so there's a vast difference between the EPDs on show ring cattle and cattle that would make my customers profitable. Ahora lo que viene siendo el ganado de Nebraska, a comparación convencional o comercial al ganado que se presenta en las áreas de exposición, han cambiado significantemente. Creo que lo que viene siendo los PEDs del ganado que se involucran en exposiciones no se ha mantenido a la par con el tipo de ganado que se ha desarrollado acá convencional. Creo que el ganado que está en esas exposiciones es ganado que me gustaría tener en cuanto a físicamente, pero creo que en cuanto a los EPDs, ese ganado como se ha quedado atrás, creo que no sería un buen ganado que fuera rentable para mis clientes. Okay, Jerry, thank you. We are going to finish the presentation and try to say again thank you from all the breeders. We have enough people answer and want to talk with you, but we know that the time is very important to take care. Le estoy diciendo que bueno, que hay muchos que quieren hacer preguntas, pero que bueno, vamos a tratar de respetar el tiempo. We have last answer coming from Portugal, Europe. It's incredible, but it's coming from Portugal. What is the weight, or what is the weight of the genomic as a tool in the decision and in making the selection of replacement females? You understand the question? Pregunta un criador de Portugal, aparentemente, en Europa, ¿cuál es el peso de la genómica en la decisión para tomar la decisión de una hembra de reposición? I'm going to contradict myself a little bit with this answer, but when we select replacement heifers, we find phenotypically the heifers that will work in our environment, and then we breed them and keep the pregnant ones. Me voy a contradecir un poco aquí en mi respuesta, pero lo que hacemos es fenotípicamente seleccionamos a las hembras que van a ser bien con nosotros ambientalmente, las preñamos y luego después seleccionamos. And then we genotype those heifers, and Yes. I breed that heifer to bulls that complement her genetic profile. Y una vez que seleccionamos esas hembras que se quedaron gestantes, las seleccionamos, las volvemos a preñar y las preñamos con toros que van a compensar lo que viene siendo, you said that would compensate the heifers. Will complement that heifer's genetic profile. Que las preñarían con toros que complementarían el perfil genético de esa hembra. But know full well that when that heifer was
was conceived, I was trying to do the same thing. So very few of the heifers will have a genetic profile from DNA that is very poor. Sabiendo bien que cuando esa hembra seleccionada, cuando se estaba produciendo ella, estaba tratando de hacer exactamente lo mismo. Entonces, sabiendo todo eso, él está atento o está consciente de que su genética, su perfil genético puede ser pobre. Bueno, thank you very much, Gabriel and Jerry. Le estoy agradeciendo mucho a Gabriel y a Jerry. Thank you for your time. Thank you for all the passion that you put in this speak. If maybe if you want, you can send or tell to all the group some web page or media or media social to the people can contact you and have information. Les estoy agradeciendo por la pasión y por el tiempo que le han dedicado a esta charla, y les estoy pidiendo para los que quieran contactarse o entrar en contacto con ellos, que den alguna página de internet o bueno, redes sociales para cualquier otra pregunta que quieran hacerle. Seguramente ellos la van a poder contestar. Gabriel, are you? Yes, I'm going to type. You can still see my screen. I'm typing our email address down here at the bottom. Bueno, ahí la está buscando, y para que todos puedan ver, y para los que quieran, ahí lo está escribiendo, para los que quieran ver la página de internet y demás. Bueno, realmente les agradecemos muchísimo a todos por haber estado tan atentos, por las preguntas, por todos los que han participado. Hemos visto gente de Europa, de Estados Unidos, bueno, amigos de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, que ahí vemos varios. Así que bueno, muchísimas gracias. De parte de Gempro, realmente agradecerle mucho a José por la traducción, y bueno, sobre todo de los que participamos del equipo, agradecerle muchísimo a Leonardo y a Mateo, que realmente han hecho un trabajo fantástico, y bueno, pudieron acercarnos a Gabriel y a Jerry de esta forma virtual, pero creo que es muy importante. Y también agradecer mucho a Jordan de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Nebraska, que también hizo posible que se pudiera dar esta charla. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Thank you, Gabriel and Jerry, for your time. Send hello for your family. Le estoy agradeciendo, le estoy mandando saludos a la familia. Y bueno, esperamos todos que volver a la normalidad y poder volver a encontrarnos en algún remate o en alguna exposición. And Jerry and Gabriel, are you invited to come to Argentina to visit our ranch and our programs, Angus? We have a lot of Connealy genetic and in Gempro also. Les estoy diciendo que están invitados cuando pase todo esto a venir a visitarnos a Argentina, a visitar nuestros programas ganaderos. En Gempro tenemos muchísima genética de Connealy, ya sea directa o en líneas directas o por abuelas maternas también, con lo cual los estamos invitando a que participen, y agradecemos mucho el tiempo que le han dedicado. Bueno, gracias Javi. Ya vamos a ir cerrando. Los despedimos desde Argentina a todos. Thank you Jordan, thank you Gabriel and Jerry, and gracias José. Se pueden desconectar si quieren, quedan en libertad. Y nosotros, más que todo, agradecer a la gente que nos siguió, y sepan que Gempro está a disponibilidad y a disposición de todos los productores para lo que necesiten. Nosotros en Gempro, nuestra principal obsesión como asesores técnicos o genéticos es siempre estar cerca de lo que necesiten los productores y los criadores. Nosotros escuchamos lo que nos piden y tratamos de buscar lo que ellos necesitan. Así que sepan que esa es la filosofía que tenemos en el equipo de Gempro, a todos los que hacen Gempro, tanto los vendedores como los que estamos en la parte técnica, y estamos 100% disponibles para toda la pregunta que sea y lo que necesiten. Cerramos esta transmisión y gracias nuevamente a todos. Gabriel and Jerry, thank you. And if you want to say something in the end of the meeting, you have 1 minute to get out of the TV movie.
I would like to say something. I'd like to say thank you very much for having us. I can't tell you how much we appreciate your passion for cattle and for the Angus breed. It is truly refreshing for us to be hosted here and to be able to share some of our ideas and our philosophy and our program with you. But your passion is unparalleled, and believe me, we love that. Gabriel? Sorry, I translate. Jerry dice que bueno, que obviamente agradece que es un honor para él haber podido compartir y que hace hincapié en la gran pasión que tenemos los productores de Angus argentino y que eso le llama mucho la atención y qué apasionados que somos por el Angus. Así que eso lo enorgullece y lo hace sentir parte de la familia de Angus argentino. Ahora va a hablar Gabriel. I'd like to echo what he said, and thank you for the invitation. I hope we can take you up on it soon. The presentation was great. We're honored to be a part of it, and it's a neat thing that you're doing to spread education and to just collaborate with other breeders from around the world. That's a neat thing, and we sure want to thank you for letting us be a part of it. Bueno, thanks Gabriel. Gabriel dice que es un honor también colaborar en la presentación y poder dar una mano y mostrar lo que ellos hacen a los productores alrededor del mundo. Y bueno, cerramos. Thank you very much. Again, gracias a todos. Cumplimos con las 2 horas propuestas para no hacerlo demasiado largo y queda grabada la presentación y cualquier consulta y cualquier pregunta que quieran hacer directamente, nosotros podemos hacerla por ustedes y seguir conectados. Gracias. Juan, ¿Para que Mateo quería decir algo? Perdón, Mateo. Juan, acá estoy. Bueno, otra vez voy a repetir, pero muchas gracias a Jordan, a Gabriel, a Jerry. Muchas gracias a vos, Juan, también por la gestión, a Javi por estar presentes y estar siempre dispuestos. Y bueno, les quería comentar un poco a todos. Ya estamos trabajando con el nuevo catálogo 2020-2021, con nuevas incorporaciones que lo pueden obtener a través de nuestros representantes o los pueden solicitar a través de nuestras redes y se los estaremos enviando. Además, estamos trabajando con algunas promociones especiales, como todos los años, para estas fechas de Palermo, sobre todo algunas promociones con toros muy importantes como Heredero, Charlo y Cowboy Logic, una nueva incorporación. Así que estamos a disposición, como dijo Juan, y bueno, muchas gracias a todos por haberse sumado a esta charla. Gracias. Adiós. Bye. Thanks, See you, everybody. friends. Buen fin de semana. Bye, friends. See you, Jordan. Thank you, Gracias, Jordan. José. Muchas gracias. Sí, Javier, thank you. Gracias a todos. Thank you.